Esta es la clase de inflamación 3, efectos sistémicos de la inflamación para primer año de kinesiología en la asignatura biomecánica, lesión y reparación tisular. Les relata el tema Inés Pepe. La inflamación es, como hemos visto, una reacción del tejido a la acción de agentes injuriantes o a la presencia de tejido dañado y generalmente presenta un carácter local. Las inflamaciones se denominan con el nombre del órgano afectado más la terminación itis. Y los ejemplos que están aquí muestran claramente que hay inflamaciones prácticamente en todos nuestros organismos. O sea, cualquier órgano o tejido puede estar sometido a este fenómeno. Sin embargo, la inflamación presenta una serie de efectos sistémicos que comprometen el estado general de la persona. La persona que padece una inflamación en cualquier lugar de su cuerpo presenta fiebre, anorexia, somnolencia, cefalea y malestar general, entre otros. También, si analizamos la composición de los elementos presentes en la sangre, vamos a ver que hay cambios y asimismo aparecen en la sangre una serie de proteínas que en condiciones normales no están presentes. Y eso se denomina efecto sistémico de la inflamación. Antes de pasar al tema propiamente dicho, vamos a hablar un poco de la clasificación histopatológica de la inflamación, en la cual se analiza el componente líquido del exudado y el componente celular del mismo para establecer si se trata de una inflamación exudativa o bien productiva. En general, las inflamaciones exudativas tienen un componente mayoritario formado por polimorfonucleares neutrófilos que pueden estar vivos o muertos según sea la evolución del proceso. En la lámina vemos la composición del pus, que es el exudado presente en algunas infecciones, especialmente por bacterias. En este caso, y en general en las inflamaciones exudativas, como digo, la célula más abundante es el polimorfonuclear neutrófilo, y lo otro que la caracteriza es que presenta un componente líquido bastante abundante. En cambio, las inflamaciones productivas tienen poco componente líquido y las células que están presentes son principalmente linfocitos y macrófagos. Estos macrófagos pueden estar formando granulomas como el que se aprecia en el diapositivo, formados por células gigantes como esta que está acá, formada por la fusión de varios macrófagos que guardan en su interior al microorganismo. También está esta estructura rodeada por células epitelioideas que son macrófagos modificados, y también hay presencia de linfocitos. Aquí en esta zona tenemos otra célula gigante. Estas estructuras están rodeadas por fibras colágenas y son organizaciones que guardan en su interior, en el interior de las células gigantes, al microorganismo generalmente vivo. Es el caso típico de la tuberculosis y de la lepra. Las inflamaciones exudativas pueden ser serosas, purulentas, fibrinosas, hemorrágica, mucosa y pseudomembranosa, según cuáles sean sus características particulares. Las serosas son generalmente inflamaciones muy líquidas, con muy pocas células, pero sí con proteínas, y son típicas del resfrío común y otras afecciones similares.
Las purulentas están formadas fundamentalmente por polimorfonucleares neutrófilos y otras células que han muerto en su lucha contra los microorganismos biógenos como los estrepto y estafilococos. En las inflamaciones fibrinosas hay mucha fibrina, tal como su nombre lo dice. Las hemorrágicas hay sangre, en las mucosas ha aumentado grandemente la secreción de mucus de parte del epitelio y es especialmente importante en infecciones pulmonares. Y las pseudomembranosas, como lo que ocurre en la difteria, son inflamaciones donde el exudado forma membranas que pueden obstruir diversos conductos. Las inflamaciones productivas, en cambio, pueden ser granulomatosas o no granulomatosas, y dentro de las no granulomatosas tenemos inflamaciones que son difusas, donde las células están distribuidas independientemente de una organización determinada, o bien perivasculares, están ubicadas alrededor de los vasos de pequeño calibre. En cuanto a la evolución, la inflamación puede ser aguda o crónica. La inflamación aguda dura pocas horas a varios días, presenta intensos cambios vasculares, hay mucha hiperemia, hay mucho aumento de la permeabilidad vascular. Las células presentes son principalmente los leucocitos polimorfonucleares, hay mucho líquido, consistencia blanda, y hay a veces proliferación de tejido conectivo, vasos y epitelios. En cambio, la inflamación crónica es generalmente más bien productiva, más bien seca, dura semanas a meses, presenta pocos cambios vasculares y las células que están allí son principalmente linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Hay poco exudado, la consistencia es firme y también hay proliferación de tejido conjuntivo, vasos y epitelio, como esta que se observa en el ojo de este paciente, que aparentemente es una dermatitis por contacto, que es un típico ejemplo de una hipersensibilidad tipo 4 con un exudado inflamatorio productivo. Ahora, ¿cómo termina el proceso inflamatorio que hemos descrito? Aquí en este dibujo se observa algunos elementos a considerar. En la inflamación, como hemos dicho, hay fiebre, hay eritema, edema, dolor y pérdida de la función, entre otras cosas. En cambio, en la resolución se remueve, se saca el componente inflamatorio, se restaura la arquitectura del tejido afectado, hay regeneración de las células y del tejido y se remiten la fiebre y se alivia el dolor. La resolución es un proceso activo en el cual participan diversos mediadores químicos, como vamos a ver más adelante. Y aquí están los mediadores que participan en la inflamación. Vemos que los polimorfonucleares neutrófilos, utilizando como sustrato el ácido araquidónico, sintetizan lipoxinas, que son sustancias que terminan con el reclutamiento de los polimorfonucleares y comienzan un programa de apoptosis para eliminar las células que han participado en este proceso inflamatorio. Entre las lipoxinas tenemos resolvinas y protectinas que detienen el flujo de los polimorfonucleares y macrófagos, y tenemos entonces la presencia de estas células que eliminan a los restos celulares y liberan citoquinas antiinflamatorias, tales como el factor de crecimiento transformante 1, el cual va a inhibir la respuesta inflamatoria. Entonces, los efectos sistémicos de la inflamación acompañan a la reacción inflamatoria aguda local y consisten en fundamentalmente fiebre, la presencia de proteínas de fase aguda y cambios en la producción de leucocitos en la médula ósea, que conduce
a leucocitosis. Las proteínas de fase aguda son sustancias que se producen en el hígado y que salen a la circulación sanguínea, y entre ellas tenemos a proteínas que ejercen distintas labores en la misma inflamación. Por ejemplo, están estas proteínas en el plasma, son sintetizadas en el hígado. Tenemos la proteína C reactiva, el fibrinógeno, que aumentan por acción de interleuquina 6, la proteína plasmática amiloide A, que aumenta por la acción de interleuquina 1 o factor de necrosis tumoral. Se unen a las paredes de los microorganismos y por lo tanto pueden actuar como opsoninas o bien fijar el complemento. Además, se unen a cromatina de células muertas, permitiendo su fagocitosis, o sea, actuando como opsoninas, y el fibrinógeno facilita la unión de eritrocitos, aumentando la velocidad de sedimentación. Finalmente, como ya les dije, la medición de la proteína C reactiva se utiliza con fines diagnósticos. Es que el paciente que tenga aumentada esta proteína tiene en algún lugar de su organismo tiene un proceso inflamatorio. La leucocitosis es un fenómeno que deriva de la acción de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral sobre la médula ósea. Es típica de inflamaciones especialmente bacterianas. Y la idea es que, dado que necesitamos múltiples fagocitos que vayan eliminando el contingente de bacterias que ha provocado la inflamación, por ejemplo, sube grandemente desde 6.000 a 8.000, que es lo normal, a 15.000, 20.000 y hasta 40.000 células por ml, lo cual constituye lo que llamamos leucocitosis. Ahora, la presencia de leucocitos inmaduros en sangre periférica se denomina leucocitosis con desviación izquierda. También actúan los factores estimuladores de colonias, GCSF, que son citoquinas que van a estimular entonces la multiplicación y producción de nuevas células. ¿Cómo surge la respuesta de fase aguda? La respuesta de fase aguda surge porque los macrófagos, al fagocitar, al participar en la inflamación, van a activarse y van a secretar las citoquinas que están aquí nombradas, que son fundamentalmente citoquinas que conducen hacia la respuesta de fase aguda. Entre ellas tenemos la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Además, se sintetiza y se secreta factor estimulador de colonias granulocíticas que van a actuar sobre la médula ósea. Las citoquinas son moléculas pequeñas, son polipéptidos, como el que se ha dibujado en este esquema, y de color verde en este caso, que interactúan específicamente con un receptor para esta citoquina que está ubicado en la membrana de diversas células. Entonces, lo que ocurre es que la interleuquina, que puede ser la 1, la 6 o cualquier otra, van a interactuar con este receptor y van a dar un mensaje. Las citoquinas interactúan con receptores específicos para ellas, y en la naturaleza existen numerosos receptores diferentes que van a contactar a una o más citoquinas en forma específica. Cuando la citoquina llega al receptor, se produce un pequeño cambio conformacional, lo cual va a activar toda una serie de moléculas que ingresan la señal hacia el interior de la célula, finalizando una cascada de reacciones moleculares con la expresión de los genes necesarios para ejecutar el cambio que la citoquina lleva como mensaje.
La liberación de citoquinas es secuencial. En este experimento lo que se ha hecho es poner en contacto a macrófagos con lipopolisacáridos, que son PAMs bacterianos, y medir la secreción de las citoquinas que esta célula sintetiza y secreta. Y se ve acá entonces, horas después de la inyección del lipopolisacárido, la presencia de TNF, posteriormente de interleuquina 1 y finalmente de interleuquina 12. Cada una de estas citoquinas va a tener efectos diferentes que van a conducir a que la respuesta inflamatoria sea exitosa y la activación de macrófagos se produzca con el fin de que estos fagociten aquello que está provocando el daño. También hay participación de linfocitos T y de células NK pertenecientes a la inmunidad adaptativa. Ahora, siendo las principales citoquinas la interleuquina 1 y el TNF, vemos acá cómo ellas son pleiotrópicas y redundantes y producen muchos cambios a diferentes niveles de organización del cuerpo humano. Vemos acá, por ejemplo, cómo bacterias, productos bacterianos, complejos inmunes, toxinas, injuria física y otras citoquinas actúan sobre los sensores ubicados en los macrófagos y otras células y se liberan estas citoquinas que tienen efectos orgánicos sistémicos que se conocen genéricamente como reacciones de fase aguda, tienen efectos sobre los endotelios, tienen efectos sobre fibroblastos y sobre leucocitos. Ustedes pueden ver entonces que los cambios que se producen tanto en células como en el organismo como un todo son realmente importantes y dan cuenta de las situaciones que ocurren en cualquier proceso inflamatorio. Por ejemplo, entre las reacciones de fase aguda está la fiebre, el aumento del sueño, somnolencia, disminución del apetito y la presencia de estas proteínas de fase aguda, además de efectos hemodinámicos. También vemos efectos a nivel de los endotelios, aumenta la expresión de moléculas de adhesión celular, se sintetizan prostaglandinas, aumenta la actividad procoagulante, disminuye la actividad anticoagulante a cargo de prostaciclinas y tromboxano y aumenta también la liberación de diversas citoquinas. Por otra parte, los efectos que suceden en los fibroblastos son todos relacionados con su labor en la reparación del tejido, como vamos a ver en clases posteriores. Y también hay efectos sobre los leucocitos que aumentan su secreción de citoquinas y además comienzan a sufrir los cambios necesarios para ejercer la fagocitosis. Y vamos a ver con algún detalle las citoquinas que tienen que ver con los efectos sistémicos de la inflamación. La principal es la interleuquina 1, la cual, como dice acá, produce vasodilatación y quimiotaxis en la inflamación y es un pirógeno endógeno. Esto quiere decir que es una sustancia que va a ir a actuar sobre el hipotálamo, sobre el centro termorregulador del hipotálamo, para que éste suba su set point y se adecue entonces la temperatura del organismo a un nivel superior. También estimula la síntesis de proteínas de fase aguda, produce sueño y anorexia y además estimula la liberación de hormonas por la hipófisis, incrementa el número de células precursoras de la médula ósea para obtener un mayor número de leucocitos en la periferia y promueve la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos e interleuquina 8. Podemos deducir entonces que la interleuquina 1 es un potente proinflamatorio a nivel local y un potente estimulador de la reacción de fase aguda, que es lo que estamos analizando en esta clase. Por otra parte, la interleuquina 6 es un pirógeno endógeno que produce fiebre,
estimula la producción de ACTH en la hipófisis y la síntesis de proteínas de fase aguda. También modula la hematopoiesis. Su acción, por lo tanto, es bastante similar a la de la interleuquina 1. En el hipotálamo actúa el TNF-alfa, que es la tercera gran citoquina responsable de los efectos sistémicos de la inflamación. Aquí ella estimula la liberación de hormona liberadora de corticotropina. Suprime el apetito, es un pirógeno endógeno, promueve la síntesis de las proteínas de fase aguda, aumenta la resistencia a la insulina, activa las vías de la coagulación y del sistema complemento. Recordemos que estos mediadores químicos son fundamentales en la regulación de la respuesta inflamatoria local y durante infecciones severas el TNF-alfa se produce en grandes concentraciones y por lo tanto está involucrado en anomalías clínicas sistémicas y patológicas como el descenso de la presión sanguínea y shock. El factor estimulador de colonias granulocitos GCSF es una citoquina que está siendo producida en distintas células, entre ellas las células endoteliales, los macrófagos y otras del sistema inmunológico. Este factor de estimulador de colonias, tal como lo dice el nombre, estimula la división celular y la diferenciación de las células precursoras, los mieloblastos, para generar una mucho mayor cantidad de polimorfonucleares neutrófilos, eosinófilos y basófilos, o sea, los granulocitos. El receptor de esta citoquina está presente entonces en las células precursoras de la médula ósea y induce, además de la producción de los granulocitos, induce su liberación hacia la circulación sanguínea. Cuando estos leucocitos salen hacia la periferia en forma inmadura, se habla entonces de leucocitosis con desviación izquierda. Aquí en este diapositivo les incluyo los valores normales de células en sangre periférica en hombres y mujeres para que ustedes los tengan como referencia cuando trabajan con casos clínicos. Hay dos tipos de células que están presentes en la circulación, son las células con núcleo abastonado y las células con núcleo segmentado. Las células con núcleo abastonado corresponden fundamentalmente a los monocitos y aquellos con núcleo segmentado corresponden a los polimorfonucleares neutrófilos, ya sea eosinófilos, basófilos o neutrófilos. Les recomiendo recordar la morfología y la actividad de estas células en sus cursos de histología. Bien, entonces acá se ve un resumen de las tres principales citoquinas que actúan como responsables de los efectos sistémicos de la inflamación, de las cuales hemos hablado en esta clase, la interleuquina 1, la 6 y el TNF-alfa, señalando lo que ocurre en el hígado, en médula ósea y endotelios, en hipotálamo, tejido adiposo y muscular y linfocitos T y B. Como ustedes pueden ver acá, en el hígado se producen las proteínas de fase aguda y la proteína C reactiva es una gran señalizadora de la presencia de inflamación en un organismo cuando se ve aumentada en un examen de sangre. Y ella tiene una participación, estas proteínas de fase aguda, en la activación del complemento y en la opsonización.
En la médula ósea, estas citoquinas producen movilización y en el caso del factor estimulador de colonias, también proliferación y diferenciación de neutrófilos que van a llevar a cabo la fagocitosis. En el hipotálamo hay un cambio que conduce al incremento de la temperatura corporal, conduciendo a la fiebre. En el tejido adiposo y muscular hay movilización de proteínas y energía para el incremento de la temperatura corporal, y en cuanto a los linfocitos T y B, van a ser activados para generar respuestas inmunes adaptativas o específicas. Ahora bien, uno de los efectos sistémicos más importantes es la fiebre. En condiciones normales, la temperatura corporal se regula a través del centro termorregulador ubicado en el hipotálamo. Variaciones en la temperatura externa y variaciones en la temperatura interna por vía neural y hematógena intervienen en el centro termorregulador, el cual posee una serie de mecanismos para modificar la temperatura corporal. Entonces se incluyen modificaciones de conducta y acción del sistema nervioso autónomo, que está relacionado tanto con un sistema de pérdida de calor como con un sistema de ahorro de calor, dependiendo de si se requiere subir o bajar la temperatura corporal. El sistema de pérdida de calor se radica en las vías respiratorias, en la presencia de vasodilatación cutánea y sudoración, lo cual permite que el calor se disipe. Por otra parte, cuando queremos ahorrar calor y subir la temperatura, entonces va a producirse una vasoconstricción. Y además va a haber tiritones y otras manifestaciones en los individuos. La fiebre entonces surge a raíz de la acción de agentes infecciosos, toxinas, mediadores químicos, que van a actuar sobre monocitos macrófagos, células endoteliales, las cuales van a liberar estas citoquinas que hemos nombrado, la interleuquina 1, 6 y el TNF-alfa, y estas citoquinas van a actuar sobre el hipotálamo. El hipotálamo en el hipotálamo se van a sintetizar prostaglandinas E2, y estas prostaglandinas lo que hacen es aumentar el punto de ajuste del centro termorregulador, o sea, el set point lo suben a una temperatura superior y ocurren todos los cambios periféricos para generar calor y conservar el calor corporal, de manera de que aumente la temperatura del organismo. Y esto conduce entonces a la fiebre. Ahora, la fiebre, a pesar de que puede ser desagradable padecerla, es un mecanismo muy importante, puesto que al haber una temperatura corporal superior, las bacterias y los microorganismos en general presentan dificultades en su reproducción. Existen diversas etapas en un cuadro febril. En la primera fase la piel está pálida y el cuerpo disminuye el riesgo sanguíneo en la piel para que no se disipe calor. Posteriormente se producen temblores y frío, los músculos se contraen en tiritones para generar calor y la piel sigue pálida y la persona siente frío. En la tercera fase, cuando ya se ha alcanzado una temperatura entre 38 y 40 grados Celsius, entonces la fiebre alcanza el máximo y luego comienza la eliminación de calor, aumenta la circulación en la piel para que se disipe el calor y la persona enrojece, se pone de color más rojizo en la piel. Y en la cuarta fase, el cuerpo suda para acabar de eliminar el calor, la temperatura baja, la piel está mojada y fría, y todo vuelve a la normalidad. Ahora, el tiempo en que
se permanezca con fiebre va a ser distinto de acuerdo a los diferentes cuadros clínicos que presentan esta manifestación. Y con esto terminamos esta clase. Muchas gracias.